Señor en el Salmo número 91, Salmo número 91, dice la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque Él te librará del lazo cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallarás refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni las flechas que vuelan de día, ni la pestilencia que anda en las tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga del impío, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás. Hollarás al cachorro de león y a la serpiente, porque en mí ha puesto su amor. Yo entonces lo liberaré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Es la palabra del Señor que con su ayuda vamos a meditar sobre ella en esta mañana. La semana pasada recordáis que nosotros estábamos hablando de la necesidad de permanecer en la palabra y que su palabra permanezca en nosotros. ¿Recordáis? Bueno, la mayoría no se acuerda muy bien del tema, pero se acuerda la mayoría del ejemplo que puse, ¿no? El ejemplo que puse. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para evitar este problema espiritual que consiste en que la palabra no constituya un alimento que cambie nuestras vidas? El objetivo no es leer la palabra, no es escuchar la palabra y hacerlo de una manera diaria, permanente, continua, sino que el objetivo es encontrar en la palabra de Dios el alimento diario que cambie nuestra vida. Bien, para ayudarnos a entender el por qué y cómo es necesario el permanecer en su palabra, qué pautas tenemos que hacer para que esa palabra realmente constituya un alimento que transforme nuestra vida. Yo entiendo que el Salmo 91 es un salmo que nos ayuda, nos indica, nos da pautas, nos muestra. En primer lugar, nosotros podríamos decir que el Salmo 91 nos presenta que hay un refugio seguro. Hay un refugio seguro. Qué pena, no se ve muy bien. Yo pensaba que se iba a ver mejor, pero detrás hay una ciudad, la puerta de una ciudad. Bueno, lo de menos. No puedo hacer nada. La idea fundamental de este salmo es que la persona que se refugia en Dios enfrenta la vida con autoridad, con valentía y por lo tanto sin temor. Es decir, cuando el Señor nos invita a permanecer en Él, nos está invitando a hacerlo porque Él constituye el único refugio que puede dar seguridad a nuestras vidas. El Salmo 91 es uno de esos salmos que están dentro de la categoría de no asignados, es decir, en muchos de los salmos pues se nos dice que lo escribió Moisés, o que lo escribió David, o que lo escribió los hijos de Coré. En este salmo no tenemos ninguna indicación evidente que nos diga quién escribió el salmo.
Y eso, lógicamente, cuando no nos dice nada la palabra, empiezan los teólogos y los lingüistas a conjeturar y cada uno saca su propia afirmación. Unos se los atribuyen a Moisés, cuando Moisés tiene que enfrentar el desafío de volver al desierto, de enfrentarse con la dificultad de no poder entrar a la tierra prometida porque el pueblo no había obedecido y querido a Dios. Moisés escribe, dirigido por el Espíritu, este salmo para dar confianza al pueblo de Israel. Otros establecen que este salmo fue escrito por David cuando David está huyendo de su hijo Absalón y se encuentra solo, desamparado por la noche, saliendo de la ciudad como un fugitivo, y en un alto en el camino él siente la necesidad de expresar sus sentimientos, sus emociones, todo ese conjunto de sensaciones a través de este salmo. Y por último, hay otros que creen que es un salmo que fue hecho en la diáspora, cuando el pueblo de Israel es esparcido por todo el imperio babilónico como consecuencia de su pecado. Entonces Dios inspira este salmo para que el pueblo de Israel sepa que incluso en esa circunstancia Dios sigue con los brazos abiertos. Podríamos incluso buscar otros autores, no tiene la menor importancia. Lo que sí todos están de acuerdo, que este salmo es una garantía de la presencia de Dios que Dios da a su pueblo, al cual pueden aferrarse en los momentos de mayor dificultad. Entonces la pregunta es, para conseguir esto, para conseguir permanecer en su palabra, ¿cómo podemos alcanzar? El Salmo nos presenta, en primer lugar, es que es una oferta de Dios condicional. Mirad, las bendiciones de Dios siempre son condicionales. Es decir, no es café para todos. Dios establece los parámetros y las líneas en las cuales el hombre va a recibir su bendición. El primero de los parámetros es, lo primero que se requiere es una comunión personal. Si permanecéis en mí. Si permanecéis en mí, lo dice Jesús, y te lo dice a ti. Si permaneces en mí. Mira, te diré, yo diré al Señor, refugio mío, fuerza mía, mi Dios. Es decir, hay una afirmación que yo aprendí hace muchos años, y muchos de vosotros también, es que Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. Yo me he encontrado con muchas personas que a la hora de hablarlo me han dicho, bueno, yo soy cristiano, yo soy... ¿Por qué? Porque lo era mi padre. ¿Por qué? Porque lo era mi abuelo. ¿Por qué? Por lo que lo era... No. Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos. Mi relación con Dios es mi relación. No es transferible. No puedo vivir de la relación o no relación que tuvieran mis padres. No puedo ascribirme a un pensamiento religioso que tuvieran mis antecesores. No es un bien social ni cultural. Es una decisión individual, personal. Es mi Dios. No es el Dios de mi mujer, no es el Dios de mis hijos, no es el Dios de mis padres. Es mi Dios. Ese es un principio que debe quedar perfectamente claro en nuestra mente. Mi Dios. Es mi Dios. Para afirmarlo, en los dos primeros versículos utiliza 4 de los nombres de Dios: Altísimo, Todopoderoso, Yahvé y Dios. Altísimo y Todopoderoso es para mostrarnos que ese Dios que quiere establecer una relación íntima, personal y directa contigo no es cualquier cosa. Es el Dios altísimo, es decir, es el Dios que está en el control de todo. Es el Dios que es todopoderoso. Sin embargo, ese Dios quiere acercarse a ti. Y los segundos nombres, Yahvé y Dios, Elohim, significa que ese Dios todopoderoso quiere ser tu Dios.
Es decir, no solamente lo enfatiza utilizando ese pronombre personal, sino que además al utilizar los diferentes nombres de Dios en el orden que los utiliza, está enfatizando esa idea para que no quepa la menor duda. Dios, el creador del universo, Dios, el sustentador del universo, Dios, el creador de todo lo que existe, quiere establecer una relación íntima, personal, directa, estrecha contigo. Punto. Independientemente de lo que puedan pensar las personas que están a tu alrededor, independientemente de lo que piensen tus hijos, tus padres, tu mujer, tu marido, independientemente de todo lo demás, contigo como persona única, individual, especial. No hay nada que pueda sustituir con Dios. Una comunión personal, pero también una comunión continua. Yo no sé, últimamente recordaba a alguien, no me acuerdo quién, lo de Guadiana, ¿no? El río ese español. Ah, sí, era Raquel ayer, ¿no? Raquel ayer. ¿Sabéis la característica del río Guadiana, no? De pronto hay río, de pronto no hay río, y de pronto vuelve a haber río. La relación con Dios de muchas personas tiene mucho parecido al río Guadiana. Ahora estoy bien contigo, mañana me olvido. Pasado vuelvo a tener una relación intensa, luego me aparto. Y viene en función de la necesidad. Es decir, consciente o inconscientemente, nosotros hacemos de Dios un recurso para utilizar en caso de necesidad. Cuando el agua me llega al cuello, hay que ver con qué profundidad clamo a Dios. Cuando no veo solución, cuando estoy hasta las trancas, en ese momento me entra una devoción. Qué poco trabajo me cuesta orar. Qué poco trabajo las horas que me pasan. Ahora, cuando pasa la tempestad, cuando viene el tiempo de bonanza, es como si me acartó, como si me relajara de tal manera que Dios pasa a tener una segunda dirección. Amigo, comentaba el reformador, aunque muchos hablan de la providencia de Dios y dicen que Dios cuida de los suyos, pocos están dispuestos a dejar su seguridad completamente en las manos de Dios. Me gusta el ejemplo que han utilizado los jóvenes, ¿no? Uno confía en la brújula, otro en los remos, otro en el plano. Os ha faltado una cosa, en el GPS. El GPS como muy moderno. Otros confían en la vela. Y la verdad es que cada uno tenemos nuestra receta mágica para salir de las circunstancias. Incluso cuando, y entonces solo y exclusivamente cuando Dios se muestra como última alternativa, nos acordamos de él. Recordáis el refranero español, ¿no? Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Bien, Dios quiere tener una relación profunda conmigo. Tomar la verdad general y hacerla nuestra por la fe personal es el signo más grande de sabiduría. Decía Carlos Escobar, la sabiduría se muestra cuando somos capaces de mantener nuestra relación con Dios en tiempos de bonanza. Dios quiere con nosotros una relación firme, personal, estrecha, íntima. Permanecer en Jesús, permanecer en Dios, es aplicar este concepto a mi vivir de cada día. Pero no solamente es condicional, sino lo que es más importante, responde a nuestra necesidad. En el Salmo que hemos visto, nos presenta una visión realista.
nos presenta circunstancias. Mirad, para tener una idea de lo que quería decir, porque claro, el salmista está escribiendo, me da lo mismo que fuera en una edad que en otra, está escribiendo en un contexto, en el contexto judío, en el concepto judío. Tanto si fue David como si fue algún escritor el que escribió este libro, este salmo, en tiempo de la diáspora, el que lo escribe no es importante. Lo importante es quién lo inspira, ¿no? Es como decir, bueno, el mecanógrafo, pues cuanto mejor sea mejor, pero el autor de la carta no es el mecanógrafo, sino el que la dicta. Pero en la mente de los judíos, estas imágenes tenían una realidad, o sea, respondía a su realidad. En primer lugar, está hablando de la noche. En aquella época no había luces, no había carreteras, eran caminos, no había gran luz, como la noche no fuera una noche que tuviera una luna amplia, el andar por los caminos de noche, o siquiera en los aledaños de la ciudad de noche, entrañaba un gran peligro, y no solamente porque hubiera ladrones o que hubiera enemigos acechando. Yo recuerdo una vez que tuvimos que ir a rescatar a un jovencito del Mongó, que el pobrecito se fue a Mongó como si fuera de excursión a un paseo campestre. Se le perdió arriba en el Mongó, y cuando se hizo de noche, pues, bueno, por la noche tuvimos que subir a por él, a buscar. Bueno, lo encontramos a las 4 de la mañana, pero a las 4 de la mañana ya no podíamos bajar. Y diréis, ¿por qué? Si tú subiste. Porque sabéis que la última etapa para entrar en Mongó son piedras sueltas. Y de noche, bajar por ese camino es un suicidio. Tuvimos que esperar a que amaneciera para tener la visión suficiente que nos permitiera bajar con seguridad. Dicho de otra manera, en mes de agosto, por la noche, el Alto del Mongó hace un frío de 3 pares de narices. No recomiendo que vayáis a bajar. Abajo hacía un calor de miedo, por arriba tuvimos que encender una hoguera. Digo, si los del Parque Natural se enfadan, lo siento, pero tuvimos que hacer una hoguera porque realmente hicimos un frío. Teníamos un frío de narices. ¿Qué quiere decir esto? De noche hay un montón de circunstancias que dificultan la vida normal. El frío, las tinieblas, no podemos andar con seguridad. Y lo conocían bien en esa día, pero también de día. El autor aquí está presentando la idea de un asedio, ¿no? Es decir, una ciudad asediada. De noche tú no ves la flecha, pero de día tampoco. Las flechas son tan rápidas que cuando se produce una batalla vienen sin darte cuenta. La pestilencia, la destrucción que hace estragos, todo eso produce daño a nuestro lado. Ante esa realidad, Dios sabe que nosotros necesitamos una protección. Podríamos poner montones de ejemplos, ¿verdad que sí? Nos ponemos a coger un mueble, creyendo que tenemos 20 años, queremos agarrar a alguien en brazos, ¿dónde estás? Montones de circunstancias que nos hacen caer. Es una realidad. Ahora, lo que Dios promete es que permaneciendo en Él vamos a tener una protección. No te está pidiendo que permanezcas en Él para su bienestar. No te está pidiendo que permanezcas en Él porque Él quiere que permanezcas en Él. Te está invitando a permanecer en Él porque tú y yo necesitamos la seguridad en nuestras vidas que solo nos da estar en permanencia con Él. Porque Él es el que te libra del lazo cazador de la peste mortal. Y aquí utiliza tres imágenes, ¿no? Tres imágenes que dan un significado o una definición de la característica de la protección de Dios. En primer lugar, utiliza la imagen de las alas, es decir, la mamá ave
que bajo su cobijo arropa, cubre, protege a sus polluelos. Es decir, está hablando de una protección tierna, pero también utiliza la imagen del escudo o el baluarte, es decir, el castillo, el refugio, que no solamente es tierno, sino que nos da la imagen de seguridad, el baluarte, y la imagen de poder llevar en cualquier momento el escudo. El escudo era la protección que el soldado llevaba en cualquier momento de la lucha. Es decir, las tres características de esa protección que Dios te ofrece, esa protección que viene solo y exclusivamente cuando permanecemos en Él, es que es una protección tierna, es una protección que nos alcanza donde estemos, y es una protección que tiene una gran resistencia y una gran seguridad. Por eso, esa protección nos da confianza. Nos da la confianza que establece un Dios cercano. A veces nos da la imagen de Dios, de un Dios que está lejos, que no está dentro de nuestro corazón. Pero el salmista, utilizando las palabras abrigo y sombra, nos da la idea de algo cercano, de algo próximo, de algo que está a nuestro lado. El abrigo es algo que nosotros llevamos cerca, en todo lugar, en todo momento. Y también la idea de reservado. Es una idea que se repite una y otra vez en el Salmo. Este Salmo es un salmo que dio seguridad al pueblo de Israel durante siglos, porque le presentaba la imagen de cercanía, la imagen de seguridad que todo hombre necesita para afrontar la vida. Y además este salmo tiene una característica especial. No sé si habéis recordado. ¿Sabéis quién sabía muy bien este salmo? Bueno, Jesús, lógico, pero aparte de Jesús. No, espera. Mirad, cuando Satanás utiliza algo, es porque le da miedo. Dios promete algo importante. Esa protección, dice, es muy fuerte lo que dice Dios. Sus ángeles te guardarán. Sus ángeles evitarán que tropieces. Bueno, Satanás lo utilizó de manera inadecuada, queriendo hacer chantaje a Cristo. Pero Jesús no le dijo: lo que dices es mentira. Lo que dices no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, no recurrirás al Señor solo y exclusivamente cuando tengas necesidad. Perdón, ni siquiera eso, no es ese el concepto. Me gustaría dejarlo claro. ¿Qué es lo que Satanás le pide a Jesús? Lo lleva al pináculo del templo y le dice: tírate. Porque el Señor ha dicho que enviará a tus ángeles para evitar que ni siquiera tus pies rocen las piedras. Lo que nos está diciendo Dios es que Él va a protegerte cuando te encuentres en una situación delicada. Si permaneces en Él va a mandar constantemente sus ángeles para que te protejan en cualquier circunstancia. Ahora, si no permaneces en Él, y en el momento de necesidad recurres a Él, no existe esa garantía. La garantía es: si permaneces en Él es tu valedor. La imagen la pone el propio Señor Jesús de una manera muy tierna. Yo soy el buen pastor. El buen pastor cuida de sus ovejas. ¿De qué ovejas? De las ovejas que están
Entonces yo por la noche digo, bueno, yo soy una oveja nocturna, así que me voy a sortear debajo de la cerca. Cuando el Señor no me vea, me voy a la discoteca a menear un poco el esqueleto fuera del redil. Y que dice la discoteca, dice, puntos suspensivos. No estoy estigmatizando nada en particular, es decir, cuando yo me salgo del redil en mi propia voluntad, estoy fuera del redil. Si llueve, yo tengo en el coche un paraguas, no siempre cuando llueve. Si yo cuando llueve salgo del coche con mi paraguas, ¿qué ocurre? No me mojo. Ahora si salgo sin mi paraguas, el paraguas está ahí. Solo es eficaz cuando se utiliza adecuadamente. Lo que le está pidiendo Satanás a Cristo y lo que hace que esté esa petición fuera de la cobertura de Dios no es que Jesús tenía una necesidad y recurrir a Dios, que es lo que ofrece este salmo, sino que sube, mira, te tiras de aquí y para que todo el mundo vea lo grande, lo importante y lo simpático que es, eso está fuera de la cobertura de Dios. Mirad, yo vi en Delia un cartel que me hizo mucho daño, espiritualmente hablando. Jueves día tal, culto de milagros. Ven a recoger tu milagro. A mí eso fue como una bofetada en la cara. Porque eso es pensar que Dios es como una especie de supermercado y que cuando uno quiere va a recoger lo que Él quiere, donde quiere y eso. Yo creo que Dios puede hacer milagros, por supuesto. Ahora, lo que yo no creo es que yo pueda decir al Señor, el jueves a las 8 de la noche en Patricio Fernández tú vas a hacer milagros. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Así que, Rosa, ves el jueves porque recoge tu milagro. Como la oferta, ¿no? Dice, vaya usted al hotel tal que le vamos a hacer una presentación y le regalamos un bolígrafo. Ves a recoger tu bolígrafo. Seamos serios. Dios no es un elemento que yo puedo manejar cuando me apetece. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y me dice que debo de permanecer en Él. Pero debo hacerlo con la reverencia, el temor y la responsabilidad de quien le reconoce como Señor. Él manda, yo obedezco. Él dice, y yo hago. El corazón de este pasaje es que Dios se ocupa de su pueblo y responde al clamor de sus adoradores, aunque estén ante una multitud de enemigos o en profundas crisis en su vida. Clama a mí y yo te responderé. Y te voy a mostrar cosas maravillosas que tú ni siquiera conoces y ni siquiera puedes imaginar. Pero algo en el contexto de una vida entregada a mí. Hazlo en el contexto de una vida subordinada a mí. Y no solamente nos promete la palabra de Dios que permaneciendo en Él, Él va a ser nuestro protector, sino que también va a ser mi edificador. El antídoto contra la diarrea espiritual. Lo siento, no le gusta esta frase. El antídoto contra la colitis espiritual, que suena mejor. La medicina para sanarnos de esa enfermedad es que Jesús sea el Señor. Cuando yo voy a la palabra de Dios, esperando escuchar la voz de mi Señor, cuando yo voy, Elías fue, habla, que tu siervo escucha.
no solamente estoy permaneciendo en Él, sino que estoy permitiendo que su palabra permanezca en mí. Y entonces, es entonces cuando Dios puede enseñorearse, puede dirigir mi vida, puede dar sentido a mi vida, puede producir el alimento que da trascendencia a mi ser. No cometamos el error de pensar que Dios es una especie de talismán, ni cometamos el error de pensar que Dios es algo que yo puedo utilizar cuando me interese y prescindir de Él cuando quiera. O Dios es el Señor los 365 días del año. O Dios es el Señor de cada instante de mi vida. O estamos fuera de garantía. ¿Puede actuar el Señor? Claro que sí, en su misericordia. Y de hecho lo hace. Porque si no fuera por su misericordia apañado iríamos. Estoy hablando de la garantía, no de la misericordia de Dios. Estoy hablando de permanecer en Él. No que Dios en un momento determinado pueda y deba o quiera tener misericordia del pecador. La tiene. La tuvo con nosotros, la sigue teniendo cada día. La tiene cuando nos equivocamos, cuando nos apartamos. Pero solo existe la garantía absoluta de esa acción poderosa de Dios cuando yo permanezco en su palabra y permito que su palabra permanezca en mí cambiando su ser. Eso es lo que queremos para cada una de nuestras vidas. Eso es lo que deseamos, porque es lo único que garantiza, que da la seguridad absoluta. A mí me gustaría terminar esta mañana y os invito a poneros en pie para junto conmigo orar. Señor, queremos darte gracias porque constituyes, porque nos presentas, porque nos muestras que eres un refugio seguro, que eres un refugio tierno, que eres un refugio permanente. Señor, queremos pedir que tú abras nuestra mente y nuestro corazón en esta mañana para que entendamos la trascendencia de estas palabras, la profundidad de esas palabras y el valor que tienen nuestras vidas. Señor, haznos ver aquellos elementos en nuestra vida, aquellas circunstancias, aquel pecado, Señor, que cortocircuita esa acción tuya sobre nosotros. Danos la fuerza suficiente para negarnos a ello y para entregarnos plenamente en ti. Tú eres el Señor. Queremos que lo seas. Tú eres nuestro Dios. Queremos mantener contigo esa relación profunda, estrecha, afable, pero sin perder la reverencia que tu presencia impone en nuestras vidas.